Bueno, seguimos con problemas de cinemática. En este caso nos están diciendo que un cochito que va a una velocidad de 50 km por hora, perdón, 55 km por hora, ya lo pasé a metros por segundo, entra en una autopista y en ese momento acelera hasta conseguir una velocidad de 100 km por hora. Ya lo tenemos pasado a metros por segundo. Me dice que tarda en conseguir esa velocidad de 100 km por hora, es decir, de pasar de 55 a 100 km por hora, tarda 18 segundos. La pregunta es, ¿cuántos metros ha recorrido hasta llegar a alcanzar esa nueva velocidad de 100 km por hora? Bien, volvemos a hacer la pregunta de siempre. ¿Qué tipo de movimiento tenemos? Fíjense que estamos hablando del mismo cochito, pero que hay cambio de velocidad. Pasa de 55 a 100 km por hora. Si hay cambio de velocidad, estamos ante un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Hay un aumento de velocidad. Entonces, me están preguntando por el espacio recorrido. ¿Vale? Pues ese es, si utilizamos las formolitas del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, el espacio final recorrido es igual al espacio inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. El espacio final recorrido, este espacio es lo que a mí me interesa calcular. El espacio inicial, lo que haya recorrido antes, a mí me importa un pito, por lo tanto, esto tira cero. Es igual a 0 más la velocidad inicial. ¿Qué velocidad inicial lleva? 15,27. ¿Durante cuánto tiempo está acelerando? Durante 18 segundos. Más un medio por la aceleración por el tiempo 18 al cuadrado. Ahí tenemos prácticamente todo lo que nos hace falta para calcular el espacio recorrido. Lo que me falta es la aceleración. Pero calcular esa aceleración no puede ser muy complicado. Nosotros sabemos que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Si aquí despejo la aceleración, velocidad final menos velocidad inicial partido del tiempo es igual a la aceleración. ¿Tengo todos los datos? Sí, tengo todos los datos, por lo tanto no hay ningún problema. La velocidad final es 27,7 menos la velocidad inicial, que es 15,27 partido del tiempo que se tarda en conseguir esa velocidad, que son 18 segundos. Vamos a la máquina de calcular, le preguntamos que va a ser 27, sería 27, vamos aquí, 27,7 menos 15,27 dividido entre 18 y me da exactamente 27, me da exactamente 18 metros partido por segundo. Vamos a hacer esto, me parece demasiado, voy a hacer otra vez el cálculo. 27,7 menos 15,27, ¿vale? Esto de aquí dividido entre 18, 0,69. Esto me parece mucho más sensato. 0,7 metros por segundo. Esa es la aceleración positiva. ¿Por qué? Porque aumenta la velocidad. Perfecto. Lo único que tenemos que hacer ahora es sustituir ese 0,7 aquí. Y vamos a ver el valor que tiene esto de aquí por 18 al cuadrado por 0,5 y todo esto me va a dar, vamos a poner el espacio final, va a ser igual a 111,87 positivo y ahora 15,27 por 18, que son 274,86. Repito,
es 0,5 por la aceleración 0,7 por 18 al cuadrado, 113,4. 113,4 sumamos más 274,86 y todo esto me da 388,26 metros. Ahí tenemos un ejemplo de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, donde tenemos que calcular la distancia que ha recorrido un coche cuando ha cambiado de velocidad en un determinado tiempo. Un ejercicio sencillito, pero que es importante tener claro.